Como es costumbre, las preguntas pues levantan su mano. No veo el micrófono en el centro, pero si no, bueno, vamos a empezar con las preguntas que están en casa y luego vamos con las preguntas que están en el auditorio. Dime, Juanca. Hola, buenas noches. Por aquí nos preguntan Daniel, desde Chile. Quiere saber si puedes explicar Proverbios 24, 27, por favor. Proverbio 24, 27. Dice así: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Bueno, es parte de un contexto, Dani, que tiene que ver con la fiel administración. Creo que si le damos tiempo a la prédica de hoy vas a entender perfectamente a qué es lo que me refiero. Entonces, porque este tema lo vamos a discutir. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá. Hay varias manos levantadas. Volvemos a la dinámica personalizada. Ah, bueno, no. Entonces, pasa adelante. Dime, Milagros. Buenas noches. En vista de lo que explicó la semana pasada sobre estar sujeto a la autoridad, quisiera que me explicara tres ejemplos que veo en la Biblia, ¿verdad? Uno es tres ejemplos que veo en la Biblia en referencia a la respuesta que dieron estos personajes frente a la autoridad. A ver. ¿Ok? Uno, Daniel 6, del 7 al 10. El rey publicó un decreto y la reacción de Daniel fue orar y en dirección a Desobedeció el decreto Fue directamente, sí. correcto. Luego vemos a la mamá de Moisés en Éxodo 1 y 2. También. El decreto de Faraón ordenaba que los hebreos mataran a sus hijos y ella tomó otra decisión. Y en Hechos vemos al Sanedrín que le ordena a los apóstoles no predicar y ellos toman otra decisión. Ahí es donde iba. Ellos mismos te dan la respuesta. Dicen el 4:29 de Hechos. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La autoridad está para obedecer. Romanos 3, se lo estudiamos la semana anterior. No hay autoridad sino puesta de parte de Dios. Pero cuando la autoridad va en contra de la palabra de Dios, entonces cuando hay dos principios que chocan entre sí, el principio mayor es el que prevalece. Y por eso yo le dicen: bueno, ustedes son mi autoridad, ustedes me están dando una instrucción. Mismo caso de Daniel. Debían todos humillarse delante de la estatua de Nabucodonosor y Daniel no lo hace, por eso va a la fosa de los leones. Igual los Sadrach, Mesach y Abednego van al horno de fuego. Ellos dicen: yo sé que hay una instrucción de parte de la autoridad, pero Dios está por encima de la propia autoridad que Él puso, por lo tanto yo obedeceré a Dios aunque vaya en contra de la autoridad. Pero en el caso que hablábamos de honrar a nuestras autoridades, hoy lo vamos a repasar brevemente. Está más bien en sincronía con la palabra de Dios. Cuando la autoridad te está pidiendo que hagas algo que es en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, qué sé yo, enseñale a tus hijos que no existe hombre ni mujer, sino que cada quien define su género. Eso es en contra de la palabra de Dios. No estás obligada a obedecer la autoridad en ese caso. 1000 casos más, ¿ok? Listo. ¿Alguna otra? Pasa, Patrick, aquí. Corre, amigo. Ajá. Esta es mi pregunta. ¿Por qué Dios ya no ha matado al diablo? ¿Por qué Dios qué? Ya no ha matado al diablo. ¿No ha matado al diablo? Es una buena pregunta. Dios tiene un plan con hacer permanecer al diablo. Realmente la Biblia no habla acerca de la muerte de los ángeles. No hay un caso donde un ángel muera. Son seres creados eternamente, al igual que nosotros, de hecho. Solamente que nosotros estamos en una estructura temporal que puede morir físicamente, aunque eternamente nuestra alma sigue viviendo. Los ángeles tienen una característica similar, ellos viven para siempre. Pero Dios mantiene a Satanás en la condición que está hoy en día porque Él tiene un plan. Si lo piensas, Patrick,
nosotros no conoceríamos los atributos al extremo del amor y la misericordia de Dios si no fuera precisamente porque estamos constantemente siendo tentados. Entonces, inclusive la maldad del diablo hace relucir atributos de Dios que no conoceríamos por otra vía. Entonces, Él tiene un plan, ¿sí? Va. ¿Algún otro? Mica. Tengo una pregunta en Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, no entiendo. Deme un mes. Cuando estemos en Daniel, Ok. vamos a ver a detalle todos esos cálculos, ¿ok? Ya, de hecho, ya estamos por entrar al libro de Daniel, aunque cronológicamente eso es lo que ocurre. Secuencialmente acabamos de terminar Segunda de Crónicas, pero en la cronología bíblica lo que sigue son los acontecimientos de Daniel. Entonces vamos a estudiarlos. Ok. Y en Génesis 9:24 Noé se embriagó y entonces dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ajá. ¿Qué le hizo? No entendí. Es que solo dijo, No entiendes qué hizo el hijo, no entiendes Ajá. por qué se embriagó, no entiendes la ¿qué escena. hizo el hijo? ¿Qué hizo el hijo? La Biblia no es amarillista y no lo dice, pero sabemos que hizo algo bastante incorrecto. Si sigues leyendo, luego Noé despierta, sus dos hijos mayores entran a la escena, dice que cubren la desnudez de Noé y entran de espaldas a la escena para no ver a su papá desnudo. Vuelvo a insistir con un punto. La desnudez es algo que no es público, ni entre padre ni hijo, ni entre madre e hija, ni madre e hijo, ni hermano ni hermana. La Biblia habla muy severamente de esto y aquí vemos un caso de aplicación práctica donde los hermanos mayores de Noé guardan sus ojos frente a la desnudez de su padre, entran de espaldas y lo visten, pero Can no. Can vio a su padre y pareciera que algo más hizo, no se sabe. Y viene una maldición sobre Can, realmente sobre el hijo de Can, Canaán. Luego más adelante vemos que Canaán, que es un hombre, tiene hijos y se establecen al este del mar Mediterráneo en la tierra de Canaán. Por eso la tierra de Canaán recibe ese nombre. Y la tierra de Canaán está llena de un pueblo inmoral, idólatra, adúltero, fornicario, pagano, que tenían relaciones con animales inclusive. Entonces entendemos que lo que ocurrió con Can fue el origen de una desviación sexual que él heredó como maldición al resto de su familia. Entonces, mucho cuidado con estos detalles, ¿sí? Yo no sé si escuchan. Que no llego. Ok. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No entiendo. El árbol de la vida lo vemos primero en Génesis 3. Pareciera que Dios guarda el misterio de eso, de dónde está, y lo volvemos a encontrar en el Apocalipsis 21 y en el 22, donde nuevamente el árbol de la vida está para dar vida. Entonces, lo que podemos entender de manera práctica es que en el Edén Dios esconde la ruta precisamente porque el hombre ahora había pecado y Dios no quería perpetuar el pecado. Está determinado entonces que el hombre, después de pecar, conociera la muerte. Antes de pecar, de la caída en el 3:16 en adelante, no existía la muerte para el hombre, era eterno el hombre. Entonces, en el momento que el pecado entra al hombre, nace la muerte. Y por eso Dios quita el árbol de la vida para que el hombre tenga que morir. ¿Hay alguna otra? Tú, mi hermano, pasa el micrófono corriendo. Vamos a tener que ayudar con el micrófono. Está muy bonita la técnica, pero tiene que ser más práctica que bonita. Ajá. Una pregunta. Dime. Cuando morimos tenemos otra vida. Tenemos la misma vida. Cuando tú mueres, tú solamente sales de tu cuerpo, pero tu vida continúa en uno de dos lugares.
Si llegaste a obtener el perdón de tus pecados, entonces tú sigues viviendo en la presencia de Dios en el cielo. Y si tú rechazaste a Jesucristo como tu Salvador y dices que no quieres recibir el perdón de tus pecados, entonces tu vida continúa en el infierno, donde sufrirás eternamente, donde tu alma va a estar por el resto de la vida sufriendo mientras pagas sin llegar algún día a cumplir el pago total de la condena por tus pecados. Entonces, tú sigues viviendo solamente fuera de este cuerpo, en el cielo los que han sido perdonados y en el infierno los que no. ¿Te queda claro? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Clivia, ¿qué hizo Iker ahora? No. Quiero aclarar que no es personal. Ok. No es personal. Es aleatorio. Bueno, Éxodo 20:12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto aplica, pues, si tuve un padre que maltrató. Claro, no. O sea, el principio está sobre la base de que los padres también honran a sus padres, los cuales a su vez honran a sus padres, y una ascendencia de obediencia a la palabra de Dios. Yo he tenido problemas con mis papás por la decisión que tomé de seguir a Cristo. Digamos que ahora estamos en un estado donde hay respeto. No necesariamente hay 100% de aceptación ni de aprobación a lo que hago, pero hay cierto respeto político. Sin embargo, aunque no estén de acuerdo, yo los estoy honrando. Incluso aunque les disguste, los estoy honrando, porque estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Y un día ellos entenderán que efectivamente yo hice lo correcto. Lo entenderán en el último día, o antes quizás. Eso es honrar a padre y madre. Ahora, si tu padre y tu madre viven en obediencia a la palabra de Dios y tú decides seguir a Cristo, entonces pues ellos van a enterarse de que los estás honrando. ¿Ok? A eso se refiere. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra? Dile, mi amor. Ahí está, pasa tú. ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Mi amor, el pecado es una especie de veneno que se insertó en la humanidad. El pecado es la voluntad de Satanás con la que contagió a la humanidad entera cuando invitó al hombre a desobedecer a Dios. ¿Okay? El hombre fue creado sin pecado, el primer hombre, la primera pareja humana, Adán y Eva, fueron creados sin pecado. Pero cuando ellos desobedecieron, un veneno entró en sus corazones, que luego ellos pasaron a sus hijos a sus hijos, sus hijos hasta tus papás y ellos a ti, y tú se lo heredarás a tus hijos, y ahí en adelante toda la humanidad hereda el pecado original que llama la Biblia, el pecado adánico, el que viene de Adán, viene descendiendo de generación en generación. Es parte del plan de Dios adoptarnos como pecadores para transformarnos. Y un día, cuando tú dejes este cuerpo en el que estás ahí y vayas al cielo si aceptaste a Jesús como tu Salvador, ese día vas a ser separada de tu cuerpo donde mora el pecado y para siempre vas a ser libre de él. Entonces, esa es la razón porque Dios tiene un plan al permitir que el pecado esté en la humanidad. ¿Sí?